En el último año, la economía española ha mostrado señales de desaceleración y un crecimiento deficiente en comparación con los años anteriores. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Europea, el PIB de España creció en torno a un 2,1% en 2023. Esta desaceleración es significativa, considerando que la economía española había registrado un crecimiento del 5,5% en 2022. Desde la crisis financiera global de 2008, España ha experimentado una serie de transformaciones económicas significativas que han marcado un antes y un después en su modelo de crecimiento, estabilidad financiera y competitividad. A lo largo de este periodo, la economía española atravesó momentos de gran dificultad, pero también logró recuperar terreno, destacándose en varios aspectos como la mejora de la competitividad, la reducción del desempleo y la estabilización de su sistema financiero. Pero, ¿cómo salió de esta crisis? ¿Por qué después de tanto avance su economía va directo a números rojos? ¿Cómo la mala gestión actual está provocando consecuencias graves en su PIB per cápita? Estas y muchas otras preguntas estaremos respondiendo en este video. Primero, la crisis económica mundial que comenzó en 2008 tuvo un impacto devastador en la economía española. España, al igual que otros países de la zona euro, se vio afectada por una profunda recesión económica que provocó un fuerte aumento del desempleo, una caída significativa del Producto Interior Bruto y una crisis de deuda soberana que amenazó la estabilidad de las finanzas públicas. En los años posteriores, España registró un decrecimiento económico que afectó especialmente a sectores clave como la construcción, el turismo y la industria manufacturera. Esto generó un deterioro de la confianza en el mercado laboral y una aceleración de los recortes en el gasto público, en un contexto de austeridad impuesta desde la Unión Europea. A partir de 2014, se comenzaron a ver los primeros signos de recuperación. Las políticas económicas implementadas, tanto a nivel nacional como europeo, empezaron a dar resultados. Uno de los elementos más destacados fue la reforma laboral aprobada en 2012, que buscaba flexibilizar el mercado laboral y reducir el coste del despido, lo que, aunque polémico, contribuyó a aumentar la competitividad de las empresas españolas. Durante los años 2014 y 2015, la economía española comenzó a registrar tasas de crecimiento positivas, impulsadas principalmente por la recuperación de la demanda interna y la mejora de la competitividad. Las exportaciones españolas, apoyadas en una devaluación interna del coste laboral, experimentaron un repunte significativo, lo que permitió a España aumentar su cuota de mercado en Europa y en otros destinos internacionales. Entonces, España comenzó a aprovechar las ventajas de su apertura económica y de la mejora de sus sectores productivos más competitivos, como la industria automotriz, la agroalimentaria y la energía renovable. Uno de los avances más significativos en la economía española fue la reducción del desempleo. A pesar de que España seguía enfrentando un alto nivel de paro estructural, especialmente entre los jóvenes, entre 2014 y 2020 se consiguió una disminución sustancial de las tasas de desempleo. En 2013, el paro alcanzó el 26,3%, pero para 2019 esta cifra había descendido a un 13,8%. Esto fue posible gracias a una combinación de factores, entre los que se destacaron la recuperación de la actividad económica, las reformas laborales y la creación de empleo en sectores como los servicios y el turismo. La contratación en el sector turístico, en particular, experimentó un auge durante este periodo, consolidando a España como uno de los destinos turísticos más populares del mundo. A finales de la década de 2010, la economía española parecía haber superado los efectos más negativos de la crisis. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 supuso un nuevo desafío para la economía. La crisis sanitaria global, que estalló a principios de 2020, afectó gravemente a todos los sectores de la economía, especialmente aquellos más dependientes de la movilidad y el contacto directo, como el turismo, la hostelería y el comercio minorista. España, como uno de los países más afectados por la pandemia, se vio obligada a aplicar medidas de confinamiento estrictas, lo que provocó una parálisis temporal de la actividad económica. A pesar de este nuevo golpe, España recibió un respaldo crucial a través de los fondos europeos del programa Next Generation EU, que se destinaron a mitigar los efectos de la crisis económica y a acelerar la transformación digital y verde de la economía española. Por lo tanto, el paquete de ayuda de la Unión Europea permitió que España implementara políticas de apoyo económico sin precedentes, como los expedientes de regulación temporal de empleo, que ayudaron a salvar millones de empleos durante los meses más críticos de la pandemia. Además, la crisis sanitaria aceleró la digitalización de la economía y la transición hacia una economía más sostenible, lo que representó una oportunidad para el país en el largo plazo. Desde la última gran crisis económica de 2008, España ha experimentado un proceso de recuperación que, aunque notable, ha sido insuficiente para solventar problemas estructurales persistentes. En la actualidad, la economía española se encuentra frente a nuevos retos que amenazan con generar una crisis aún más profunda y prolongada. Estos factores no solo están generando una desigualdad creciente, sino que también comprometen la sostenibilidad del sistema económico en el largo plazo.
afectando tanto a la calidad de vida de los ciudadanos como a la capacidad del país para financiar sus pensiones y mantener su bienestar social. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la economía española es la mala gestión de los impuestos y la asignación inadecuada de los recursos públicos. Por lo tanto, una parte significativa de los ingresos fiscales no se destina a la mejora de los servicios públicos, sino que se desvía hacia otros sectores, incluida la financiación de altos sueldos políticos y la creación de estructuras burocráticas que no benefician directamente a la población. Los informes han mostrado cómo en los últimos años, los impuestos recaudados por el gobierno español no se destinan en su mayoría a mejorar la educación, la sanidad y otros servicios esenciales, sino que gran parte de estos recursos terminan financiando un sistema político y administrativo cada vez más costoso. Esto se refleja en la estructura del gasto público, en la que los sectores públicos relacionados con el bienestar social como la educación y la sanidad no reciben los fondos necesarios para enfrentar el aumento de la demanda, mientras que los salarios de los altos cargos políticos y la burocracia siguen creciendo. En 2020, el sueldo de los miembros del gobierno, incluido el presidente, fue objeto de controversia debido a su elevado nivel en comparación con los salarios promedio de los ciudadanos. Entonces, esta disparidad en la distribución de los impuestos genera un sentimiento de desconfianza y frustración entre los ciudadanos, que ven cómo sus recursos no se invierten de manera eficiente en las áreas que realmente lo necesitan. En contraproducencia se les suben los impuestos a los jóvenes en España. Esto puede tener consecuencias profundamente negativas, tanto en términos económicos como sociales, ya que no solo afecta su poder adquisitivo, sino que también desincentiva el emprendimiento y la creación de empleo en el propio país. Por lo tanto, en un contexto de altas tasas de desempleo juvenil y precariedad laboral, la imposición de impuestos más altos a los jóvenes, especialmente a aquellos con vocación emprendedora, puede resultar en una fuga de cerebros y una creciente evasión fiscal, lo que dificulta aún más la recuperación económica y la generación de riqueza en España. Entonces, muchos jóvenes, al ver que una parte considerable de sus ingresos se destina a impuestos, pueden verse tentados a emigrar o buscar formas de evitar tributar en España. Esta realidad es especialmente palpable en aquellos que, tras años de formación académica o experiencia laboral, desean poner en marcha sus propios negocios y contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, al enfrentarse a un sistema fiscal excesivamente gravoso, muchos deciden no emprender o en su defecto lo hacen en otros países donde los impuestos son más bajos, o los incentivos fiscales para nuevos emprendedores son más atractivos. Por ejemplo, la carga fiscal en España para los autónomos jóvenes es significativamente alta, con cotizaciones a la seguridad social que pueden superar los 300 euros mensuales, independientemente de que el negocio esté obteniendo beneficios o no. Otro problema crucial que está afectando a España es la emigración masiva de jóvenes, en su mayoría altamente cualificados, que buscan oportunidades fuera del país debido a la falta de empleo, los bajos salarios y la inseguridad laboral. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se estima que entre 2019 y 2021, alrededor de 300.000 jóvenes, principalmente entre 20 y 40 años, dejaron España en busca de mejores oportunidades laborales, académicas y de vida. Por lo tanto, esta fuga de cerebros está afectando gravemente a la capacidad del país para generar crecimiento económico sostenible, ya que los jóvenes son quienes suelen aportar innovación, creatividad y dinamismo al mercado laboral. Las principales razones que llevan a los jóvenes españoles a emigrar son la falta de oportunidades de empleo de calidad, los salarios bajos y la inestabilidad laboral. En muchos casos, los contratos temporales, los bajos sueldos y la falta de perspectivas a largo plazo hacen que muchos decidan probar suerte en otros países, especialmente en el norte de Europa, donde existen más oportunidades y salarios más elevados. Según un informe, más de 1 millón de jóvenes españoles han emigrado en la última década. Entonces, la pérdida de capital humano cualificado está teniendo un impacto negativo no solo en la economía, sino también en el tejido social y cultural del país. La emigración de los jóvenes no es el único fenómeno preocupante en cuanto a la salida de recursos humanos de España. También se ha producido un fenómeno similar con los millonarios y las grandes fortunas que han optado por abandonar el país en busca de regímenes fiscales más favorables. En los últimos años, se ha registrado un aumento de la fuga de capitales, lo que ha tenido consecuencias económicas devastadoras para España. Según el informe de la consultora New World Bealt, entre 2016 y 2021, España perdió alrededor de 6.000 millonarios, lo que representa un 4% de su población de grandes fortunas. Por lo tanto, esta salida no solo afecta a la recaudación fiscal del país, sino que también pone en peligro el dinamismo económico y la inversión empresarial, aspectos esenciales para el crecimiento y la innovación. La marcha de estos millonarios implica una pérdida significativa en términos de inversión, porque suelen ser estos individuos los que aportan capital para proyectos empresariales, inversiones en tecnología y la creación de empleos de alta calidad. Además, su ausencia en el país contribuye a una disminución de la base tributaria y un desajuste en la financiación de los servicios públicos, lo que agrava aún más la crisis fiscal.
Entonces, la salida de grandes fortunas también está vinculada a un clima de desconfianza hacia la política fiscal y económica del gobierno, que no ha logrado garantizar un entorno favorable para la inversión. En cuanto al mercado de viviendas, España se enfrenta a una crisis de acceso a la vivienda que se ha visto exacerbada por la falta de políticas públicas efectivas. La escasez de viviendas asequibles para la población ha provocado una situación insostenible para muchas familias, especialmente en las grandes ciudades. Por lo tanto, la intervención del gobierno en este mercado, aunque bien intencionada, ha logrado un efecto contrario para frenar los altos precios de la vivienda. En 2020, los precios de la vivienda en España subieron un 5,7% y en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, los precios aumentaron aún más, haciendo que el acceso a la vivienda fuera aún más complicado para los jóvenes y las familias de clase media. La falta de construcción de viviendas sociales o asequibles, junto con la ocupación ilegal de viviendas, ha empeorado la situación. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. El turismo ha sido históricamente uno de los pilares de la economía española. En 2023, España alcanzó un récord de 83,7 millones de turistas internacionales, lo que representó un ingreso de más de 98.000 millones de euros. Por lo tanto, el turismo ha contribuido de manera significativa al PIB, creando millones de empleos en sectores como la hostelería, los transportes y los servicios. Sin embargo, la dependencia excesiva del turismo ha tenido efectos colaterales negativos en la economía. El modelo de crecimiento basado en el turismo ha generado un aumento de la presión sobre los recursos naturales, la infraestructura pública y el medio ambiente. Las ciudades más turísticas, como Barcelona y Madrid, han experimentado un fenómeno de gentrificación en el que los precios de la vivienda suben debido a la alta demanda de los turistas, lo que expulsa a los residentes locales. Además, el turismo masivo no ha logrado generar una transformación económica profunda ya que las ganancias derivadas de este sector no se han invertido en el desarrollo de sectores productivos más sostenibles o en la creación de empleo de calidad. Pero esta dependencia del turismo ha dejado al país vulnerable a crisis globales, como la pandemia de COVID-19, que afectó profundamente al sector, exponiendo las debilidades de este modelo económico. Si a esto le sumas la inmigración masiva y sin control adecuado hacia España, se genera una serie de complicaciones tanto en el ámbito económico como en el social, exacerbando problemas estructurales ya existentes en el país. Uno de los efectos más evidentes ha sido el aumento de la tasa de desempleo, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Por lo tanto, muchos inmigrantes, que en su mayoría llegan en busca de mejores oportunidades laborales, terminan ocupando puestos de baja remuneración, lo que contribuye a una saturación del mercado laboral y hace más difícil para los ciudadanos españoles, sobre todo los jóvenes, encontrar empleo de calidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo juvenil en España superó el 40% en 2020, un problema que se ve agudizado por la competencia laboral con los inmigrantes. Entonces, esta sobrecarga en el mercado laboral genera un círculo vicioso de precariedad, donde tanto los inmigrantes como los trabajadores autóctonos se ven atrapados en trabajos temporales y mal remunerados, lo que reduce aún más el poder adquisitivo de las familias y retrasa la recuperación económica del país. Pero este problema no se limita solo al ámbito económico. La falta de una integración adecuada de los inmigrantes también está generando una creciente presión social en las ciudades, lo que ha llevado a un aumento de la inseguridad. En áreas urbanas como Madrid, Barcelona y Valencia, se ha documentado un incremento en la delincuencia asociada a la falta de recursos para la integración de los inmigrantes y a la aparición de barrios marginales. Por lo tanto, la falta de un control adecuado en la inmigración ha exacerbado los problemas de seguridad, ya que los recursos destinados a la integración de los nuevos llegados no han sido suficientes para evitar la exclusión social de muchos inmigrantes. Esto ha generado un caldo de cultivo para actividades delictivas, lo que a su vez aumenta la percepción de inseguridad en algunas ciudades. Según el Ministerio del Interior, en 2019, los delitos en ciudades como Barcelona aumentaron un 7%, con un notable repunte en crímenes de robo y violencia. Entonces, es evidente que España necesita establecer políticas migratorias más rigurosas y eficaces que permitan un control adecuado de la inmigración, una mejor planificación de los recursos y una integración más efectiva para evitar que la inmigración se convierta en un factor que agrave aún más los problemas del país. Finalmente, la huida de talentos, tanto en términos de jóvenes cualificados como de profesionales experimentados, representa una amenaza a largo plazo para la economía española. Por lo tanto, el exilio de estos individuos afecta a la capacidad del país para competir en la economía global, ya que la innovación y la creatividad son factores clave para el progreso económico. La fuga de cerebros también tiene implicaciones directas sobre el sistema de pensiones, que se enfrenta a un creciente déficit debido a la baja natalidad y la emigración de los jóvenes. En 2023, el número de pensionistas en España alcanzó los 9,9 millones, mientras que los cotizantes al sistema de pensiones eran solo 19 millones, lo que crea una relación de dependencia cada vez más insostenible. Por lo tanto, todas estas estadísticas, si no se corrigen a tiempo, pueden llevar a España a entrar en una crisis mucho peor que la del 2008.
Deja tu opinión en los comentarios si conocías estos datos. Hasta el próximo video.